Hola, bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a hablar de la norma de competencia de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, o lo que también conocemos como PIP, enfocado a lo que tiene que ver con el tema de visita domiciliaria. Este es un conocimiento más para los técnicos auxiliares en la salud, así que observaciones previas. Bueno, vamos a ver lo que es la estructura general de la norma. Asimismo también lo que es la estructura esencial, los temas como tal. Recuerden que al final deben presentar un examen y que las notas deben ser solicitadas a su docente a cargo. Recuerden estar viendo los videos que estaremos subiendo constantemente de procedimientos que les van a servir para su profundización y constante aprendizaje de su carrera. Esta es la estructura general de la norma de competencia. Es una norma que contiene 4 elementos en sí. Los elementos son cada uno de estos. Ya cada uno de ustedes podrá detenerse a leer cada uno de estos apartados. Y por ende yo voy a pasar por iniciar con el asunto de morbilidad en Colombia. La morbilidad, o el tema o el término conocido como morbilidad, es simplemente un dato estadístico. En Colombia hay un montón de enfermedades o de problemas de salud pública, ¿sí?, que están relacionados directamente a diversos factores ya muy bien establecidos dentro de la población civil, como vienen siendo desde el sedentarismo, los malos hábitos nutricionales, como vendrían siendo también, por ejemplo, la obesidad y otros demás. ¿Listo? Aquí en pantalla están viendo que estos son, digamos, los motivos, estadísticamente hablando, por medio de morbilidad, las enfermedades más prevalentes en el territorio nacional. ¿Listo? Y estamos hablando de que en sí los parásitos intestinales son la mayor razón o el mayor número de motivos de consulta intrahospitalaria. Luego aparece el paludismo, luego aparecen las anemias, amigdalitis, y así sucesivamente vamos a ir viendo cada una de las condiciones por las cuales más consultan los colombianos, ¿vale? Esto es morbilidad, no hablamos de casos de muertes. Para los casos de muertes se habla de una estadística diferente, o se habla de una escala diferente, que es la mortalidad. La mortalidad en Colombia más alta se presenta por bronquitis aguda, las enteritis, los parásitos intestinales, el cólera y algunas otras enfermedades, como ustedes pueden ver allí. Estos son datos estadísticos sobre enfermedades, ya sea de tipo infectocontagiosas o enfermedades comunes. Hay otras condiciones de mortalidad en Colombia que no están relacionadas en esta lista porque no pertenecen a, digamos, problemas de salud pública, tales como podrían llegar a ser los accidentes de tránsito, el homicidio y otros más, ¿vale? La visita domiciliaria es un conjunto de conocimientos y herramientas que le permite a los promotores de salud e incluso a nosotros como enfermeros darle continuidad a la atención de un paciente tras haber sido dado de alta del ambiente clínico u hospitalario. Ojo, todo esto lo hacemos basándonos en la primicia de la educación. Cada vez que nosotros vamos a hacer una visita domiciliaria, siempre debemos llevar muy consciente y muy por delante que nosotros vamos primeramente a educar, a formar. No vamos directamente a corregir ni a tratar de chocar con la comunidad en aspectos meramente relacionados a su salud. Vamos a intentar educar, a tratar de que la persona comprenda la importancia de su tratamiento y por ende
que lo pueda desarrollar tranquila y cómodamente en su domicilio. La importancia de la visita domiciliaria viene a ser que al realizar una visita al paciente nos damos cuenta de diferentes factores que podrían incidir en tanto positiva como negativamente en la condición general del paciente, e incluso en muchas ocasiones estos factores podrían de igual manera afectar en su entorno familiar y hasta los vecinos. El propósito de la visita domiciliaria es que nos permite identificar las necesidades específicas del paciente, también nos permite identificar posibles enfermedades de interés público, nos ayuda a mantener un trato cercano entre el paciente y el servicio de salud e incrementamos la efectividad de la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Todo esto lo logramos gracias a la visita domiciliaria. Y es que es de resaltar, cada vez que nosotros realizamos una visita, nos podemos dar cuenta de diferentes factores que podrían llegar a afectar no solamente al entorno familiar del paciente, sino también incluso a la comunidad en general. Así que la visita domiciliaria tiene una importancia bastante alta, teniendo en cuenta todo el contexto de salud que pueda rodear a un paciente en sí. ¿A qué pacientes se les hace visita domiciliaria? Bueno, a todos los pacientes que tengan seguimiento al riesgo. Y cuando digo seguimiento al riesgo me refiero a pacientes con problemas como por ejemplo el EPOC y que el paciente no esté asistiendo a sus controles, pacientes con tuberculosis que requieren unos tratamientos muy específicos y muy puntuales, entonces hay que hacerle seguimiento a ese paciente, sobre todo por el gran peligro de infectabilidad, que puede tener ese paciente para otras personas, incluyendo familia y vecinos. Pacientes de control diabetes que probablemente abandonan el tratamiento o que no logran desarrollarlo adecuadamente en su domicilio. Pacientes de hipertensión arterial. Pacientes de este estilo generalmente en muchas ocasiones abandonan los controles médicos y con el pasar del tiempo se hace necesario que le hagamos visita domiciliaria para incentivarlo a que regrese a sus controles. Pacientes con enfermedades infectocontagiosas que probablemente lleguen a ser de alto interés público y sobre todo por parte de las entidades afiliadoras, como vendrían siendo los posibles pacientes con enfermedades de transmisión sexual. En el caso de los niños que están en el control y desarrollo, ¿sí?, nos podemos encontrar situaciones como por ejemplo el sobrepeso, el bajo peso, la desnutrición, el maltrato infantil y hasta en casos niños que no son llevados a su proceso de vacunación de forma adecuada. Todos estos casos son casos que requieren de una posible visita domiciliaria. De la misma forma nos encontramos a las mujeres en control prenatal que probablemente tengan embarazos de alto riesgo, embarazos ectópicos, placenta previa, maltrato a la mujer y portadoras de enfermedades de transmisión sexual. Todo este tipo de pacientes que ven en pantalla son los pacientes a los que se les realiza un seguimiento al riesgo y por ende son los típicos pacientes a los que se les hace visita domiciliaria. Tenemos entonces muy claro que todos estos son los pacientes a los que se les debe hacer visita. Ahora hay que planear dicha visita. Ya una vez que los tengas claros, sepa cuál es su paciente al que le va a hacer la visita, ¿sí? Entonces tienes que prepararte a fondo sobre la condición del paciente. No puedes ir a hablarle al paciente sobre una condición que probablemente él ya conozca más de lo que tú puedas conocerla. Tú tienes que conocer más la enfermedad, tienes que conocer más el proceso, tienes que conocer y entender mejor el tratamiento para que puedas brindarle una asesoría adecuada. Recuerda que nuestro trabajo fundamental es educar y en eso se basa fundamentalmente la visita domiciliaria. Debemos educar, siempre esa es la primicia.
Debes recaudar información como cuántas personas habitan en la casa, cuántos núcleos familiares hay en esa casa y cuántas personas componen el núcleo familiar del paciente. Esto suena como extraño, sobre todo porque de pronto a veces tenemos mal entendido el concepto de familia y núcleo familiar. Y es que en una casa, ¿vale? Podrán vivir 8 personas, pero esas 8 personas podrán estar divididas, por ejemplo, en 4 núcleos familiares. Básicamente eso se logra identificar cuando haces preguntas puntuales y en donde te das cuenta o identificas que no todos, digamos, comen de la misma remesa, no todos comen de la misma olla, por decirlo de alguna forma. Eso significa que, por ejemplo, en este caso específico tenemos 4 núcleos familiares, 4 digamos, posibles parejas que están dentro de la misma casa, pero que no son parte del mismo núcleo familiar. Viven en la misma casa, pero cada uno tiene su núcleo familiar. ¿Listo? Aclarado eso, entonces también se puede recaudar información, como es el caso del ambiente físico, es decir, la higiene general, cómo son los baños, la cocina, ¿sí? También eso se puede indagar. Realizar un proceso de anamnesis al paciente y su núcleo familiar, es decir, por ejemplo, cuáles son los hábitos alimenticios, si son buenos o regulares los alimentos que consumen, si tienen actividad física diaria o no, quién suple económicamente en la casa y a qué se dedica, nivel de escolaridad de todos y si alguno posee limitaciones, ya sea físicas o mentales, en qué se ocupan a lo largo del día y sobre todo en sus tiempos libres. Y también se puede indagar en los antecedentes clínicos familiares, tales como por ejemplo pacientes de la familia que hayan tenido algún tipo de control o manejo por hipertensión arterial, diabetes, cáncer, enfermedades de transmisión sexual, obesidad, demencias, etc. Esta información es importante recaudar. Además, al terminar la visita domiciliaria tienes que desarrollar un informe y ese informe debe llevar toda esta información que recaudaste. ¿Qué debes hacer en la visita domiciliaria? Debes probablemente realizar desde una curación, enseñar cómo preparar un tetero, cómo reemplazar ciertos alimentos que probablemente no son tan nutritivos y reemplazarlos por otros que de pronto sí sean un poco más nutritivos. También medir signos vitales, es muy importante también tener en cuenta que probablemente también debas medir signos vitales, así que debes ser habilidoso y habilidosa en la medición de estos signos vitales. Indagar el porqué la ausencia del paciente en los controles, identificar posibles síntomas adicionales que no estaban identificados hasta ahora, incentivar a la mujer a que se haga la citología y que reclame los resultados. También podríamos encontrar posibles anomalías en el caso de alguna mujer embarazada que de pronto presente edemas, ya sea en las piernas, en las articulaciones de las manos, o si lo combinas con el tema de los signos vitales, qué tal que te encontraras, por ejemplo, hipertensión en esa embarazada y encima edema, eso significaría una clara evidencia de preeclampsia. Entonces también debes identificar todo este tipo de cosas. También incentivar a la mujer a que se haga el autoexamen de mama. Debes saber explicar y enseñar cómo se desarrolla ese autoexamen de mama y en el caso de que no sea algo fácil de acoplar a la dinámica del paciente, entonces sugerir y tratar de convencer al usuario de que se haga la mamografía por parte del ambiente clínico. También incentivar a la familia para que hagan la vacunación y castración de todo lo que vienen siendo las mascotas,
Y como si fuera poco todo lo que ya vimos, aparte de eso, probablemente también debamos utilizar en algún momento para algún tipo de paciente algún tipo de herramienta técnica o escalas, como por ejemplo esta que ves en pantalla, que es la escala de Braden, que nos ayuda a identificar la probabilidad, ojo, la probabilidad de que un paciente desarrolle algún tipo de escara. Esta es la escala de Norton que nos ayuda, ¿sí?, a medir la gravedad de la escara. Ojo, la de Braden nos ayuda a medir qué tan probable es que un paciente desarrolle una escara, mientras que la escala de Norton nos mide la gravedad de la escara como tal y al mismo tiempo si mejora o desmejora la escara. ¿Listo? Pero también tenemos otras herramientas como podrían ser los famosos percentiles. Entonces tenemos un montón de actividades posibles por desarrollar en la visita domiciliaria y eso es lo que tienes que aprender y constantemente ir desarrollando en cada una de tus visitas. ¿Listo? Dicho todo esto, entonces queda clarísimo que nuestro trabajo principal y primordial es el de educar, formar, instruir, y gracias a eso nosotros vamos a mejorar y promover constantemente cada vez más la salud de la población en general. Por eso le llamamos promover la salud y prevenir la enfermedad. Todo basándonos en la educación. ¿Ok? Realiza una visita eficiente, dice. Sí, debes realizar una visita eficiente. ¿Cómo se realiza una visita eficiente? Asegúrate de que tienes una presentación personal adecuada. Te aseguro que tanto el usuario como la familia del usuario se van a percatar de esa presentación personal que lleves. Usa un protocolo de atención al usuario. Preséntate, infórmate de dónde vienes, a qué entidad perteneces, cuál es el trabajo que vas a desarrollar, por qué estás haciendo de visita. Todo eso hace parte del protocolo de atención. Usa comunicación asertiva, no divagues en las preguntas que estás haciendo. Si necesitas respuestas concretas, haz preguntas que sean concretas. Por ejemplo, no vas a hacer una pregunta típica como por ejemplo, ¿en esta casa viven muchas personas? Probablemente te van a decir un sí o te van a decir un no. Esa respuesta no te sirve. Tú necesitas un número. Entonces pregúntale cuántas personas viven en esta casa. Así es como debes preguntar. Eso es comunicación asertiva. Lo mismo en el caso de, por ejemplo, en el caso de algún que tengas que indagar, por ejemplo, en el historial clínico de la familia, entonces tú no vas a preguntar, ojo, no vas a preguntar en la familia alguien ha tenido algún tipo de problema de salud. Probablemente cualquier cantidad de personas en la familia hayan tenido algún problema de salud alguna vez en su vida. Entonces eso no es una pregunta eficiente. Tienes que preguntar eficientemente. Y una buena pregunta vendría siendo relacionada a la condición a la que estás en este momento visitando al paciente. Ejemplo, si estás visitando un paciente hipertenso, entonces pregúntale sobre el historial clínico de la familia, pero que sean preguntas relacionadas a esa condición. Ejemplo, en la familia han habido pacientes infartados con ACV, embolias, derrames y demás. Eso es una buena pregunta. Ahora, ya que me escuchaste decir eso, ten en cuenta que nosotros debemos sí o sí adaptarnos a el lenguaje de la población y muchas veces te va a tocar adaptarte a ese lenguaje, aunque abiertamente lo digamos delante de ellos en esa forma, no significa que en los registros clínicos tú vas a hacer esos registros bajo ese lenguaje. Tu lenguaje sigue siendo completamente técnico, ¿vale? Sé ordenado y organizado o ordenada y organizada. ¿Listo? Esto, por favor, no cojas elementos y llena morrales, llena mochilas o llena bolsos
con un montón de elementos y después no sepas dónde ubicar cada cosa. Demuestra organización, demuestra educación, demuestra que tienes el control bajo la situación y que sabes lo que estás haciendo. Usa los protocolos de la institución en la que trabajas. Para nadie es un secreto que nosotros en el campo de la salud nos adaptamos a cualquier tipo de protocolo de entidad. Por ejemplo, si ahora trabajas en la empresa X, probablemente el lavado de manos y el manejo de material de basura, de residuos hospitalarios, lleva un protocolo muy específico en esa entidad donde estás ahora. Pero si cambias el día de mañana a una entidad completamente diferente, vas a ver cómo probablemente esos protocolos cambian. De la misma forma, tendrás que adaptarte a posibles cambios en los protocolos de visita domiciliaria con algunos usuarios, dependiendo de la entidad con la que trabajes. ¿Listo? Haz un recuento de todo lo que hiciste con el usuario en medio de la visita. Haz un recuento, hazle preguntas acerca de si entendió todo lo que le explicaste, si le queda claro, si tiene alguna otra pregunta adicional y demás, ¿vale? Una vez que finalice todo, realiza el informe porque debes entregarlo a la empresa con la que trabajas. ¿Listo? Hablando de informe, mira, esto es un informe muy básico, muy sencillo, ¿vale? Pero lo que quiero es darte a entender de que sí o sí debes presentar un informe. Aquí hay un informe muy básico del Centro Médico El Ayayay. Dice fecha de visita, usuario visitado, labor desempeñada, fecha de la próxima visita, cuál va a ser el motivo de la próxima visita, el hallazgo importante que hayas encontrado en esa visita que acabaste de hacer, el ambiente familiar, cómo fue, cómo te recepcionó la familia, cuál fue el trato, cómo ha sido, digamos, la atención directa de la familia, que eso es muy importante para la prestación de un servicio de esta índole. Y si se requirió o no algún tipo de remisión al ambiente clínico dependiendo de la condición del paciente. Esto vendría siendo un informe muy básico, pero por supuesto vas a encontrar que en cada entidad a la que trabajes va a tener un formato de reporte o de informe completamente diferente. Cada entidad tiene su propio informe, su propio modelo de informe. ¿Listo? Tú solamente debes adaptarte. Ahora, antes de realizar cualquier visita domiciliaria debes tener ciertos conocimientos muy puntuales y esos conocimientos debes tenerlos súper clarísimos antes de hacer cualquier visita. Por supuesto, aquí no voy a poder tocar todos los temas, pero la idea es que tú te centres y tengas una base fundamental de conocimiento para que el día de mañana en una visita domiciliaria no te sientas desorientado. Además, la idea y la meta es que tú entiendas que no importa cuál sea la condición del paciente y el paciente al que tengas que visitar, debes prepararte antes de hacer la visita, ¿vale? Empecemos por el primer tema, que viene siendo vivienda saludable. La importancia de la vivienda saludable es indiscutible y me van a decir algunos, pero es que cuando la casa es bonita es muy fácil tenerla limpia. No tiene nada que ver la humildad con la limpieza, eso son cosas completamente diferentes. ¿Listo? Entonces, se puede tener una casa completamente limpia sin importar la estratificación social, ¿ok? Además, todo eso es muy importante porque hay que ser conscientes o tener conciencia microbiana debido a que los microorganismos son increíblemente abundantes. Tan solo mira un dato estadístico que dice que en un solo gramo de tierra, ¿vale? Es decir, que si tú coges en este momento, coges tierra con 2 dedos, lo que te quepa en 2 dedos, agarras tierra, en esa tierra que tienes en esos 2 dedos, que es más o menos 1 gramo de tierra, hay 40 millones de bacterias. 40 millones de bacterias. Entonces imagínate en el resto de superficie o en el resto de tierra o en el resto de
de lugares. ¿Listo? Lo mismo pasa con el agua. Estadísticamente, en 1 mililitro de agua hay más o menos 1.000.000 de bacterias. O sea que si coges una cuchara y tomas agua, con esa cuchara coges agua de un río, de un riachuelo, de lo que sea, y probablemente hasta agua de la llave, ¿vale? Una cuchara promedio le caben 5 mililitros. Y si en cada mililitro hay 1.000.000 de bacterias, eso significa que en esa cuchara de agua hay un total de 5 millones de bacterias. Entonces, ten en cuenta que los microorganismos son sumamente abundantes, increíblemente abundantes, ¿vale? Entonces debes ser muy consciente de ello. Y el que no los veas no significa que no estén allí. Ellos están allí. Y te pueden causar todo tipo de problemas, desde problemas diarreicos, conjuntivitis, te pueden causar problemas de garganta, infecciones de oído, neumonías, te pueden causar un montón de cosas, ¿vale? Ahora, ciertas secreciones de nuestro cuerpo pueden llegar a ser altamente contagiosas de microorganismos, como son todas las que ves aquí enlistadas. La cera del oído, el cerumen, las secreciones nasales, que es el moco, la saliva, el vómito, el esputo que le llamamos gargajo o flema, sangre, semen, orina, lágrimas, la materia fecal o las heces fecales, la secreción vaginal, secreción uretral, la leche materna, el calostro, que es una fase temprana de la leche materna, el líquido sinovial, que es lo que está entre medio de las articulaciones, el líquido amniótico es donde nada el bebé, ¿listo? El líquido cefalorraquídeo es el que encontramos en la columna, el líquido pericárdico es el líquido que se encuentra en la capa externa del corazón, que se llama pericardio. El líquido peritoneal es el líquido que se encuentra en la membrana que envuelve a todos nuestros órganos estomacales o todos nuestros órganos abdominales, perdón. Y esa membrana se le llama peritoneo. Entonces hay un líquido que se le llama líquido peritoneal porque se encuentra justo en esa membrana. Lo mismo pasa con el líquido pleural. La pleura es una membrana similar al peritoneo, pero está envolviendo a los pulmones. ¿Listo? Cada pulmón tiene su propia pleura y hay un líquido en esa pleura que se llama líquido pleural. La pus o materia, como la conocemos, también es un líquido altamente contagioso, y cualquier otro líquido contaminado con sangre, ¿vale? Una vez que entiendas todo eso, la cadena infecciosa es muy importante que la tengas presente, porque sí o sí, siempre va a haber un microorganismo, un agente biológico, un agente patógeno, cualquier tipo de microorganismo puede causarnos enfermedades. Ahora, ese microorganismo va a buscar la forma de llegar a un reservorio, y ese reservorio, ojo, que puede ser una superficie, puede ser una aguja, por ejemplo, puede ser cualquier cosa, ¿listo? Incluso también vectores o animales, como por ejemplo zancudos, como ratas, palomos, cosas por el estilo. Todo tipo de posible vector, eso es un reservorio, es donde el microorganismo ha decidido vivir y luego contagiar a otras personas. Luego ese microorganismo busca de ese reservorio, busca una puerta de salida, que por lo general son las secreciones del mismo reservorio, ¿sí? Ya sea la orina, la materia fecal, la saliva, en fin. Y una vez que logra salir, busca un modo de transmisión, ya sea por agua, alimentos y mordidas, también puede ser. Todo ese tipo de modos de transmisión los busca ¿para qué? Para llegar a una puerta de entrada en un posible huésped susceptible. Las puertas de entrada generalmente son las mucosas. Estamos hablando de la mucosa óptica, la conjuntival o oftálmica, la mucosa oral, la mucosa respiratoria, la mucosa vaginal, la uretral, la rectal. Todas esas mucosas vienen siendo puertas de entrada para el posible microorganismo. Y una vez que el microorganismo logra entrar,
En un huésped susceptible, que generalmente viene siendo una persona con el sistema inmunológico suprimido, ¿por qué? Porque probablemente tiene una enfermedad de base, porque tiene un tratamiento que suprime el sistema inmunológico, probablemente es una persona que de pronto tenga desnutrición, es una persona adulta mayor, es una persona de pronto o de pronto un recién nacido. Son personas que su sistema inmunológico no le permite defenderse adecuadamente del microorganismo. Por ende, es un huésped susceptible a un proceso infeccioso. Y ahí es donde ese huésped se convierte otra vez en un reservorio y el ciclo se va repitiendo una y otra vez, ¿vale? Teniendo eso claro, entonces mira lo que es tus manos en un día común, en un día cualquiera, ¿vale? En el transporte, en el colegio, en cualquier parte. Todo lo que está en ese color brillante, ¿vale? Son microorganismos, bacterias, hongos y demás que están resaltados simplemente con una luz especial. ¿Listo? Y esas son las manos de cualquier persona del común en un día cualquiera. Ahora, esto es un billete, lo mismo como pueden ver, el dinero altamente contaminado. Un inodoro, lo mismo, altamente contaminado. El lavamanos, la misma cosa, altamente contaminado. Y tenemos este lavamanos que en principio está bastante limpio porque probablemente recientemente lo habrán limpiado y demás. Pero ¿qué les parece si, por ejemplo, vemos un baño público? Ahí es donde ya ven la diferencia, ¿cierto? Entonces, ya la próxima vez que veas a alguien estornudar de frente, ya lo vas a pensar más. O cuando le vas a dar la mano a alguien, lo vas a pensar más. Y te vas a acordar de esto. Ahora sí tiene mucho sentido lo de vivienda saludable, ¿verdad? Hablando de vivienda saludable, hay otro tema que es muy importante, que es el lavado de manos. El lavado de manos, nosotros clínicamente sabemos que existen 3 formas de lavarse las manos. Esas 3 formas consisten en una en lavado social, que es la manera tradicional, no tiene ningún tipo de protocolo, simplemente lavarse las manos. El lavado clínico ya lleva una serie de pasos que nosotros no los conocemos bastante bien, porque ese lavado clínico es el que realizamos todo el tiempo, antes y después de cada procedimiento con el paciente. Hay de hecho 5 momentos para el lavado de mano, y el lavado clínico es el que todo el tiempo nos realizamos. El lavado quirúrgico básicamente es el mismísimo lavado clínico. La diferencia es que en el último paso lo extendemos hasta la región del codo o una brazada por encima del codo. Ese es el lavado de manos. Ahora, de nada nos sirve entender o sabernos los pasos del lavado de manos si no entendemos por qué nos lavamos las manos. Y es que resulta que tenemos algo que se llaman cadenas enzimáticas. ¿Qué viene siendo eso? Bueno, los microorganismos buscan la forma de fortalecerse entre sí, y ellos lo que hacen es que básicamente usan unas proteínas, unas enzimas, y se sostienen entre sí, se agarran. Eso los hace fuertes en los microorganismos, y entonces sacarlos de nuestras manos, por decirlo así, o de cualquier superficie o cualquier elemento, es la misma cosa. Es difícil, ¿sí? Sacarlos de allí es difícil. ¿Por qué? Porque están agarrados de esas cadenas enzimáticas. Cuando nosotros nos desinfectamos las manos o las lavamos con cualquiera de estos elementos, si las desinfectamos igual, pero si las lavamos mucho mejor, ¿sí? Y al lavarlas, lo que nosotros estamos haciendo es rompiendo esas cadenas enzimáticas. Miren que ya no hay cadenas enzimáticas. Y entonces, al lavarnos nosotros las manos, lo que estamos logrando es que esos microorganismos ya no tienen de dónde agarrarse, ¿sí? Ya ellos van a quedar como sueltos, flojos, ¿sí? Y entonces, al nosotros pasarles el agua, entonces ellos van a caer fácilmente. Así es como funciona. Ellos van a caer fácilmente, ¿por qué? Porque nosotros rompimos la cadena enzimática que los mantiene sujetos, y eso los debilita, y entonces con el agua salen fácilmente. ¿Listo?
Espero que eso haya quedado claro. Ahora, habíamos dicho que los pacientes a los que se les hace visita domiciliaria son los pacientes que se les hace seguimiento al riesgo. Por supuesto, yo no puedo hablar de todos estos pacientes en este video, porque si no, no terminaríamos nunca. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a hablar de los pacientes diabéticos, los hipertensos y los niños que probablemente tengan sobrepeso, bajo peso, desnutrición o vacunación. Y eso, que no voy a hablar directamente del tema, sino que voy a enseñarles a cómo valorar a un niño de esa condición. Luego tenemos a la mujer embarazada con el tema del embarazo ectópico y la placenta previa. ¿Listo? Vamos a, por ejemplo, con la diabetes. La diabetes, tenemos diabetes mellitus tipo 1, a la que se le conoce como insulino dependiente. Esta es una diabetes que se presenta principalmente en niños y adolescentes, por eso se le ha dado el nombre de diabetes juvenil, y generalmente las causas son inmunosupresivas. ¿Qué quiere decir eso? Que es el mismo sistema inmunológico quien daña al páncreas y el páncreas deja de producir insulina. Por eso necesita el paciente insulina artificial o insulina inyectada para poder suplir esa carencia de insulina que su cuerpo no produce. Por eso es insulino dependiente, porque el páncreas no produce insulina. ¿Listo? Esa insulina natural de ese paciente es insuficiente o de poca cantidad. ¿Listo? Tenemos otra diabetes, que es la diabetes mellitus tipo 2, que esta no necesariamente es insulino dependiente, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a depender más de unos hábitos de vida específicos. ¿Listo? Este tipo de diabetes se presenta principalmente en adultos y adultos mayores, por lo cual se le llama diabetes del adulto, y las causas más comunes son como por ejemplo el sedentarismo, una malnutrición. La insulina natural de este paciente es deficiente. Ojo, en la diabetes mellitus tipo 2 la insulina es deficiente o el cuerpo es resistente a la insulina. Eso significa que no la utiliza adecuadamente. ¿Listo? Y eso pues obviamente se traduce en una diabetes. Luego tenemos la diabetes gestacional, que bueno, aquí el tratamiento ya es un poquito más variable dependiendo de las condiciones, dependiendo de ciertos parámetros. Más o menos parecía a la diabetes mellitus tipo 2, debido a que los tratamientos no son necesariamente con insulina, pueden variar dependiendo de ciertas condiciones. Esta diabetes gestacional se presenta en mujeres en estado de gestación. La diabetes, por eso se le conoce como la diabetes del embarazo. Las causas son hormonales. ¿Y a qué nos referimos con hormonales? Que son las hormonas del embarazo, unas hormonas placentarias, las que provocan resistencia a la insulina. Es decir, que el cuerpo de esa embarazadita no utiliza adecuadamente la insulina natural que produce, debido a que las hormonas placentarias están actuando negativamente sobre la insulina que ella produce. ¿Listo? Son motivos hormonales, ¿vale? Luego tenemos, les voy a explicar aquí, cómo es el tema de la glucosa y la insulina. Así es como debería verse normalmente la glucosa y la insulina en nuestro cuerpo, equilibrada, ¿sí? Si tenemos X cantidad de glucosa, debería haber X cantidad de insulina, ¿sí? En las mismas proporciones, ¿vale? ¿Para qué? Para que esa insulina luego permita, ¿sí?, la llegada de la glucosa hacia nuestras células, y así equilibradamente entre la cantidad de insulina y glucosa no nos vamos a, a ver en mal, digámoslo así, con síntomas adversos, o no vamos a tener ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio. ¿Listo? La insulina es la que permite que la glucosa llegue hacia las células. Miren, la glucosa llega a las células. ¿Listo? Esto es así como debe funcionar normalmente. Pero ¿qué sucede? En todos los tipos de diabetes,
como no se está utilizando la insulina adecuadamente porque falla, es deficiente, no hay suficiente o hay fallas hormonales, lo que sea, todos los tipos de diabetes están acumulando glucosa, ¿sí? Todos los tipos de diabetes. A eso nosotros le llamamos hiperglicemia. Por eso, de ahora en adelante, cuando te pregunten qué es la diabetes, no vas a dar la típica respuesta de eso es azúcar en la sangre. Que, hombre, eso no es una respuesta para un profesional de la salud. Usted tiene que responder que es una enfermedad caracterizada por cuadros hiperglicémicos y que se debe o a un problema de inmunosupresión, es decir, que el cuerpo mismo es el que altera la función del páncreas. Otro es un problema ya de tipo de conductas o hábitos de vida. Y la otra es un problema más de causas hormonales. ¿Listo? Eso es lo que tienes que responder. Luego tenemos el caso de la hipertensión. Bueno, la hipertensión, yo creo que a esta altura ya todos ustedes saben qué es la tensión arterial. Es la fuerza con la que viaja la sangre, ¿sí? Y digamos como que expande o golpea nuestras arterias. ¿Listo? Entonces, la hipertensión básicamente es un proceso en el que nosotros estamos provocando, debido a nuestros hábitos de vida, que generalmente tienen que ver con la obesidad, ¿sí? Los altos consumos de grasas malas, grasas LDL, y esas grasas se acumulan, ¿vale?, en nuestras arterias y nuestras venas. Y creo que todos alguna vez en la vida hemos pasado por la necesidad de pronto de a una manguera apretarle la boquilla de la manguera, ¿sí?, ponerle el dedito para que el chorro de agua llegue un poquito más lejos. Y eso mismo le pasa a nuestras arterias cuando nosotros las llenamos de grasa. La sangre que antes circulaba por allí normalmente, ahora con todo ese montón de grasa allí, lo que hace esa grasa es como el efecto del dedo en la manguera. Deja un espacio más pequeño por donde circula la sangre, ¿sí?, y eso incrementa la presión de la sangre que alcanza a pasar por allí. Eso es la hipertensión arterial. Bueno, y en el peor de los casos genera taponamientos esa grasa. ¿Listo? Causas muy comunes de la hipertensión: la obesidad, el alto consumo de grasas LDL y el sedentarismo. El sedentarismo es un enemigo silencioso. ¿Listo? Importancia del control prenatal. Aquí cambiamos ya de tema. Importancia del control prenatal. De los cuidados que se tengan desde el inicio del embarazo dependerá el crecimiento y el desarrollo del futuro bebé. ¿Listo? Eso es muy importante. Por eso es aconsejable planificar el embarazo para que cualquier inconveniente sea tratado a tiempo. Y el objetivo más importante del control prenatal es prevenir, orientar y disminuir los factores de riesgo, detectar problemas de salud y tratarlos a tiempo, como por ejemplo vendrían siendo todo este tipo de problemas, ¿sí? Infecciones urinarias y sin síntomas, infecciones genitales, anomalías congénitas, enfermedades hereditarias, infecciones congénitas también, enfermedades cromosómicas, embarazos múltiples, amenazas de parto, en fin. Tenemos un montón de posibles cosas que podrían salir mal en medio de un embarazo, y esa es la importancia del control prenatal: ayudar a prevenir esos factores de riesgo. ¿Listo? Tenemos el caso de un embarazo ectópico, que a esta altura de sus carreras ya deben saber bastante bien qué es un embarazo ectópico, básicamente porque ya conocerán lo que viene siendo el útero como tal, ¿sí? El útero, ¿listo? Y las trompas de falopio, que son estas de acá. El crecimiento de este feto debería suceder aquí, en el útero, no allí donde se encuentra en la trompa de falopio. La trompa de falopio no está preparada para permitir el desarrollo de un feto. Eso provoca que llegará un momento en el que la trompa de falopio hace ruptura y es altamente peligroso. Para empezar, el bebé no tiene futuro de crecimiento en esa zona,
y hay un alto riesgo de mortalidad para la madre, ¿listo? Debido a los sangrados y demás. Entonces, esto es un embarazo ectópico. Posibles causas: una endometriosis, que generalmente viene siendo como una inflamación del músculo uterino, ¿vale? Anomalías congénitas de las trompas de falopio. Las trompas de falopio están malas, no funcionan adecuadamente o tienen obstrucciones, ¿listo? Luego tendríamos embarazos ectópicos previos que también podrían llegar a afectar, ¿sí? Y que podrían llegar a, digamos, a predisponer a la mujer a desarrollar otro embarazo ectópico más. Y adicional a eso, por posibles cicatrices previas en el aparato reproductor, ya sea por cirugías o por abortos previos o cosas por el estilo, ¿vale? La placenta previa viene siendo esto que ves allí, que básicamente es un desprendimiento de la placenta en lo que viene siendo la capa interna del útero, ¿listo? Eso es lo que significa placenta previa, es un desprendimiento. Hay diferentes categorías, como puedes ver, y las causas probables vienen siendo generalmente el tabaquismo, que es una de las más altas probabilidades. Luego está la menopausia, embarazos en medio de la menopausia. Luego tenemos abortos previos o las secuelas de los abortos y posibles fibromas o miomas en el útero, que son básicamente quistes. ¿Listo? Luego, a nivel de niños, dije que iba a hablar algunas cositas de los niños y aquí tenemos cosas como, por ejemplo, la aclaración de qué es el crecimiento, qué es el desarrollo. Que el crecimiento es cuando el niño va creciendo o aumentando de tamaño, ¿listo? La estatura básicamente y el peso. Y el desarrollo ya es un asunto más relacionado a las conductas, más relacionado como a la inteligencia, ¿listo? A las capacidades de razonamiento que va a tener ese niño. Hay unas etapas, ¿sí? El recién nacido, el lactante menor o infante, el lactante mayor, y todo esto va a tener unos tiempos, ¿sí? El preescolar, escolar, adolescente, ¿vale? Todo eso va a tener unos tiempos. Aquí algo importante a mencionar es que cuando nosotros trabajamos con niños, generalmente debemos hacer somatometría, que básicamente es el peso, la estatura, el perímetro cefálico, el perímetro torácico, el perímetro abdominal también, que son básicamente medidas que sacamos del cuerpo del niño o de la niña para saber si su desarrollo y su crecimiento se estaba dando adecuadamente o al ritmo que debería ser. Hay muchas escalas, ¿vale? Hay muchas escalas. Por lo menos en esta escala te dice a ti, por ejemplo, el calostro es del día 1 al día 5 después del parto. Y generalmente ese calostro está rico en proteínas y componentes celulares, pero es bajo en lactosa y lípidos. Mientras que, por ejemplo, en la leche de transición, que viene siendo ya del día 6 al 15 después del parto, ya no hay tanta proteína, se disminuye, pero se incrementa la lactosa y la grasa, ¿va? Luego tenemos la leche madura, que ya viene siendo del día 16 en adelante, ¿vale? Y que generalmente esa leche madura lo que hace es principalmente aportarle probióticos al bebé. En esencia, le aporta microorganismos sanos que le van a fortalecer su sistema inmunológico, le van a fortalecer su sistema digestivo, brindándole flora intestinal. Y aparte de los nutrientes mismos que le va a aportar para su crecimiento. ¿Listo? Habla aquí abajo, por ejemplo, de que entre el primero y el sexto mes es la leche materna lo más recomendable, pero a partir del cuarto y hasta el sexto mes o por allí más o menos se va haciendo la lactación, que básicamente es como empezando a hacer una combinación entre la leche materna y ciertos alimentos diferentes, que generalmente vienen siendo leches en polvo o otro tipo de componentes. Ya al año, ¿vale? De un buen proceso de lactación y haciendo todas las cosas bien, al año viene siendo posible integrar al niño a
la dieta familiar. ¿Listo? Ahora, en cuanto a escalas infantiles, estas escalas, miren, son muy populares. Pero a pesar de lo populares que sean, y yo no digo que no sirvan, puede que sí. Es más, probablemente habrá muchas personas que las usen. Personalmente no las uso. ¿Por qué? Porque existe algo mucho mejor que estas escalas. Los famosos percentiles. Los percentiles son algo maravilloso, son muy buenos para nosotros saber algo puntual de algún aspecto general de un paciente, ¿sí? Es muy enfocado a algo en particular, obviamente, pero hay percentiles para todo. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, este es el percentil para el peso de la edad de una niña, ¿sí? Es decir, que el peso de la niña según su edad sea el adecuado. Y entonces ustedes van a decir, ¿y esto cómo se lee? ¿O esto cómo lo digiero? Pues esto es bastante sencillo. Mira, tienes que ubicar el percentil número 50. Ese que aparece allí, mira. ¿No lo has visto aún? Y cuando ya tienes ese percentil, que ese es como el punto de referencia positivo, ese es el percentil que debes encontrar, que eso es lo ideal que se debe encontrar en todo resultado. Vamos a ver. Tienes que entender que esto funciona por aristas. Tenemos la arista de acá, que vendría siendo la del peso, y tenemos esta arista de acá, que vendría siendo la de la edad. Entonces, por un lado vendría siendo el peso y por el otro lado sería la edad. Entonces, ¿qué nos dicen a nosotros? Déjame, yo quito esto. Ok. ¿Qué nos dicen a nosotros? Es que la niña tiene 3 años, miren, 3 años por aquí, 3 años, ¿vale? 3 años, ¿listo? Y nos dice es que la niña pesa pesa 14 kilos. Entonces nosotros subimos desde los 13 años hasta los 14 kilos, que vendría siendo esta de aquí. Y se encuentran justo ahí. ¿Listo? Eso significa que en este punto específico, ¿vale? En este punto específico es donde se ubica esa niña en cuestión, ¿vale? ¿Es bueno? Sí, porque está justo en el percentil número 50. Si se fijan, por encima del percentil 50 y también por debajo del percentil 50 hay unos percentiles que están en color rojo. Esos percentiles, que son este y este, son, digamos, como lo máximo y lo mínimo a lo que se puede llegar. Eso significa que si por alguna razón la niña estuviera aquí o estuviera aquí, ¿listo? Entonces ahí hablaríamos de sobrepeso o de desnutrición o de bajo peso al menos, ¿sí? Eso son los percentiles. Como ves, son una herramienta súper útil, son súper prácticos, y cuando aprendes a utilizarlos, créeme que no te vas a devolver a esas escalas que vimos hace un rato, porque los percentiles, de hecho, la Organización Mundial de la Salud, que es la que nos los da, ¿vale? Digamos, es muy enfática en que los percentiles son justamente la herramienta precisa para nosotros obtener información concreta de alguna condición de los pacientes. En este caso estamos hablando de niños, pero hay percentiles para todo tipo de condición. ¿Listo? Tenemos, por ejemplo, vamos a pasar entonces a la siguiente. Tenemos percentiles para el peso según la edad de un niño, ¿sí? Es igual al anterior, pero en este caso es de niño. El anterior era de niña. El que le sigue ya es la longitud, la estatura para la edad de una niña, lo mismo, percentil 50, ¿vale? Lo mismo. Vas a ubicar según la longitud, según la edad, ¿listo? Mides a la niña, luego la comparas con la edad y allí te va a dar
un valor. Esa longitud está medida en centímetros. ¿Listo? La longitud está medida en centímetros, no en metros, en centímetros. Tienes que aprender de escalas de medición, que eso no tiene nada del otro mundo, ¿vale? La estatura de un niño, ¿vale? Luego tenemos otro percentil que vendría siendo el del perímetro cefálico, ¿vale? Mire, lo mismo que teníamos hace un rato en esas otras escalas rudimentarias, aquí lo tenemos en una escala o en una métrica profesional, ¿listo? El percentil 50, lo mismo de siempre, perímetro cefálico de un niño, percentil 50, el índice de masa corporal, ¿vale? Que es muy importante, el índice de masa corporal de una niña en este caso, luego el de un niño y así sucesivamente, ¿listo? Por último, vamos a hablar de la importancia de las vacunas. Las vacunas tienen su importancia debido a que si ya eres consciente de que hay un montón de microorganismos, entonces debes saber qué son las vacunas. Y las vacunas son los mismos microorganismos. Sí, yo sé que de pronto si no lo sabías hasta ahora, entonces te puede causar un poco de información chocante o contraria. Las vacunas son los mismos microorganismos, bacterias, hongos, virus, lo que sea, protozoos, priones, lo que sea. Pero entonces, ¿qué sucede? Que aunque sean el mismo microorganismo, ¿sí? Ese microorganismo científicamente, ¿sí?, se lleva a un laboratorio y en el laboratorio lo que se hace es que se reduce el microorganismo. ¿Qué quiere decir que se reduce? Bueno, pues que se le quitan las patas y los brazos, por decirlo así. Eso es algo más bien de índole químico y de ADN, obviamente, ¿sí? Pero aquí, para objetos pedagógicos, te lo digo así. Es como quitarle las manos y las patas al microorganismo. Lo debilitan, lo hacen débil, lo hacen flojo, por decirlo así. ¿Listo? Entonces, cuando ese microorganismo lo inyectan en tu cuerpo, ¿vale? Tu cuerpo aprende a defenderse. Y al aprender a defenderse, pues básicamente el cuerpo se hace fuerte. ¿Para qué lo hacemos? Para que cuando este ataque, nuestro cuerpo ya sea fuerte y sepa defenderse del microorganismo. Espero que eso haya sido algo bastante obvio o que haya quedado bastante claro. Esto es un esquema de vacunación, ¿vale? Este es el esquema de vacunación actual. Bueno, actual para las fechas que ronda este video, ¿listo? Pero este es el esquema de vacunación que se maneja. Como pueden ver, tenemos una buena cantidad de vacunas relacionadas obviamente a lo que vendría siendo las enfermedades que están en esta columna de aquí, ¿vale? Luego nos encontramos, a ver si yo logro cambiar esto. Eso. Ok. Entonces, en esta columna de aquí nos encontramos lo que vienen siendo las enfermedades. En esta lo que es la vacuna como tal. En esta la cantidad de dosis que se requiere. Perdón, la cantidad de dosis en mililitros, en dosis como tal. Y este es el número de dosis, las veces que se repite la vacuna como tal, en qué momentos se debe aplicar, luego al cuánto tiempo se pone la siguiente y la siguiente, cuál es la vía y por último a qué edad toca el refuerzo. ¿Listo? Entonces eso vendría siendo el tema de las vacunas como tal. Pararme o detenerme a explicar una por una no creo que tenga mucho sentido, no acabaríamos nunca, ¿vale? Pero la importancia de ellas es indiscutible ya según lo que entendiste de este apartado de aquí. ¿Listo? Espero que hayas disfrutado. Recordarles que tenemos clases personalizadas para auxiliares en el campo de la salud. Sin moverte de casa, puedes vernos por videoconferencia en vivo a través de celular, tablet o computador. Incluye certificación, eliges el tema que tú quieras, están allí enlistados. Incluso hay muchos temas más adaptados a tu necesidad. Número de contacto en pantalla. Y nada, gente, muchas gracias por haber estado en este video. Nos vemos en uno próximo. Chao.